Estudiantes de tercero de secundaria de todo el territorio dominicano, les doy la más cordial bienvenida a la clase de lengua española. Soy Amarilis Camarena y es un grato placer para mí recibir de ustedes, de los padres, los tutores, esa retroalimentación de que están viendo las clases, de que se están conectando, cuánto están aprendiendo, no solo ustedes, también los padres, de que están refrescando esos conocimientos. Para mí, un sumo placer acompañarlos en esta travesía repleta de conocimientos. Me permito saludar a mi estudiante que siempre me acompaña en esta clase. Querida Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase. Qué bueno, estamos listos para comenzar la clase. Pero antes, vamos a ver el video que siempre acostumbramos a ver, que nos lleva a seguir guardándonos, cuidándonos a nosotros mismos y a nuestros familiares. Veamos. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En la clase del día de hoy hay un elemento inusual. Yo quiero invitarlos a que escuchen un fragmento de una canción. Vamos a ver de quién se trata. Yo te conozco, Caimelina. Tú y yo nos criamos juntas. Yo te conozco de pequeña cuando corrías por Esconuco. Hace mucho que viniste del pueblo a la capital. Que tu papá vendió su vaca pa' ponerte a estudiar. Ahora tú vas muy bonita, elegante, muy decente. Tú te graduaste de doctora, de eso que cura la gente. Aquí te traigo
gustó la canción, Neurona? Me encantó. Yo sé que a ustedes también les encantó. Está bella, emocionante. Es realmente un destello de talento. Oír sus letras nos permiten conocer la forma de pensar del autor y también la realidad y las circunstancias que le rodean. A propósito de canción, vamos a conocer, Neurona, cuál es la palabra clave del día de hoy. Antes de que yo diga cuál es la palabra clave, ¿tienes una idea por todo esto que hemos visto hasta ahora? Entiendo que puede ser música. Realmente, la palabra clave está relacionada con la música. La palabra clave es madrigal. Madrigal es una expresión poética de mucha intensidad, aunque delicada y de una tónica amorosa idílica. Es una combinación de versos libres, sin cantidad de límites en ellos, de 7 a 11 sílabas por estrofas. Son breves, de armoniosa y sencilla combinación. Estos también pueden ser cantados. Generalmente son de tono alegre. Nace en la época del Renacimiento, siendo su forma y origen Italia. En esta clase vamos a conocer qué es un madrigal, cuál es su función, cuál es su estructura. Nos adentraremos en lo que son los versos, la métrica y esas licencias que poseen los poetas. Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría, Neurona, que me digas cuáles son esos conocimientos previos. ¿Qué sabes tú del madrigal? ¿Qué has oído? Estos son textos literarios en los cuales manifestamos sentimientos y pensamientos. Muy bien, Neurona, excelente. El madrigal es una composición lírica donde se combinan versos hectasílabos y endecasílabos con una rima consonante, generalmente de un tema amoroso. Fue originado en Italia. Autores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca cultivaron el madrigal. Ahora, en España, la importancia de la música dentro de la iglesia fue tal que se generó una especie de competencia entre sus autores, ya que la mayoría de ellos estaban bajo el patrocinio de la iglesia. Y también ellos, en su mayoría, intentaron convertir sus composiciones en un tipo de canción que sirviera de comunicación entre el hombre y Dios. Pero el auge del madrigal lo podemos encontrar en este movimiento literario conocido como el Renacimiento. Entonces, es bueno resaltar que desde que el hombre existe, también ha tenido la necesidad de comunicar, de expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, y para ello se vale del texto literario. Es así como el madrigal, como un texto literario, específicamente un texto lírico, les sirve a las personas para expresar los sentimientos o emociones de su autor. En cuanto a la estructura, el madrigal, al ser un texto poético, posee una estructura versificada. ¿A qué me refiero con versificada? Que está compuesta por versos. Los versos del madrigal, como dije anteriormente, son hectasílabos y endecasílabos, de 7 y de 11 sílabas. Combinados, esta combinación que se hace en el madrigal, el autor la hace de manera libre. ¿Pero qué es un verso? Un verso, vamos a ir a la pizarra. En esta estrofa que tenemos acá del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos una estrofa del poema Volverán las golondrinas para mostrar lo que es un verso. Un verso es cada una de las líneas que componen esta estrofa, o dicho de otra manera, es la agrupación de las palabras que componen la línea de este poema. Entonces podemos decir que esta estrofa contiene 4 versos. Existen diferentes tipos de versos, atendiendo a la medida de las sílabas. El verso puede ser de arte menor o de arte
mayor. El arte menor es aquel que va desde 2 hasta 8 sílabas. Ahí encontramos el verso bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, hectasílabo y octasílabo. Cabe resaltar que el verso más importante del arte menor es el octasílabo. En esa misma línea, el arte mayor, entonces podemos deducir, ¿verdad, neurona? Que si el arte menor va de 2 a 8, el arte mayor va de 9 en adelante. Así es. Gracias. En el arte mayor podemos encontrar los versos con 9 sílabas, de 10, 11, 12, 13 y en adelante. Resaltar aquí que el verso que tiene 14 sílabas es llamado el verso alejandrino. ¿Y por qué le habrán puesto verso alejandrino? Pues les voy a dar una notita y ustedes van a ampliar buscando por qué se llama al verso de 14 sílabas métricas verso alejandrino. Por allá por el siglo XIII hay un poeta francés llamado Alexandre de París. Este hombre era asiduo, le encantaba contar en sus poemas las hazañas del gran héroe griego Alejandro Magno. A partir de ahí entonces empezaron a llamar a estos versos versos alejandrinos. El verso puede clasificarse atendiendo a la ausencia o presencia de la rima. Puede clasificarse en libre, blanco, suelto o rimado. El verso libre es el que no está sujeto a rima ni a medida. Por ejemplo, eres la persona con quien hablo. El verso blanco, aunque tiene una métrica regular, carece de rima. Por ejemplo, en los 2 primeros versos de la estrofa del poema que leímos al principio de Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón los nidos a colgar. Notamos que aunque hay una métrica igual, no hay una rima. El siguiente verso es el verso rimado. Este es el que tiene rima, ya sea asonante y consonante. Por último, el verso suelto, aunque carece de medida y de rima, se intercala con otros que sí la tienen. ¿Hay alguna pregunta, neurona, hasta aquí? ¿Alguna duda? Así es. Identifico que hay algunas preguntas vía redes sociales. Robert Luis Rivera, desde San Cristóbal, nos pregunta, ¿qué es la rima? Bien, Robert Luis, gracias por estar ahí, gracias por tu pregunta. La rima es la coincidencia de sonidos en los versos al final de la sílaba acentuada. La rima puede ser consonante o asonante. Es asonante cuando esa coincidencia solo se da en los sonidos vocálicos y es consonante cuando la coincidencia sucede tanto en los sonidos vocálicos como en los sonidos consonánticos de la última sílaba. ¿Alguna pregunta? Así es, profesora. Ever Yaciel Santana, desde Los Alcarrizos, nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué algunos versos se dividen en un número de sílabas y al final se dice que es un número más? Bien. Esa pregunta, Ever, agradezco que la hagas. Me va a dar pie para responderte y aclarar lo que son las licencias métricas. ¿Por qué un verso se le pone una sílaba de más o se le resta? Eso tiene que ver con la acentuación final que voy a explicar a continuación. Una licencia métrica es la autorización o el permiso que tienen los poetas para quebrantar esas reglas gramaticales, para ellos equilibrar sus composiciones. Existen las siguientes licencias métricas o licencias poéticas: sinalefa, diéresis y sinéresis. La sinalefa es, vamos a la pizarra para ilustrarlo, es cuando la última sílaba
termina en vocal y la palabra que sigue empieza en vocal. Entonces, no serían dos sílabas ya, sino que por la sinalefa se convierten en una sola. Vuelvo y digo, si la palabra termina en vocal y la que sigue empieza en vocal, hay una sinalefa, como en este caso y como en este caso. ¿Por qué aquí con una consonante? Porque la poesía, recuerden que fue transmitiéndose a los pueblos de manera oral y es por lo que se escucha. La Y suena I, es un sonido vocálico. Por lo tanto, aquí I, O forman una sola sílaba, de manera que cuando contamos las sílabas métricas, por eso decimos que para medir el verso hay que tener en cuenta que las sílabas métricas no se miden como se escriben, sino como suenan. Otra sinalefa en este mismo verso está aquí. La palabra ala termina con vocal y la siguiente en empieza con vocal. Ahí hay una sinalefa. Por otro lado, la diéresis se forma cuando en una palabra, no en dos palabras, como en este caso, dos palabras se unen y forman una sola sílaba. Ahora, la diéresis sucede cuando en una palabra, por ejemplo, ruido, por gramática, por regla gramatical, se formaría un diptongo. Los diptongos pertenecen a la misma sílaba, no se separan. Por la licencia que tiene el poeta llamada diéresis, se puede quebrantar y ruido puede pasar a formar dos sílabas distintas. Ahora, esta licencia, que no siempre se va a usar, sino como suene, se va a representar con dos puntitos sobre la vocal. En el caso de la sinéresis es todo lo contrario. ¿Recuerdas, Neurona, cuando hablábamos de los hiatos? Decíamos que el hiato se forma dos vocales fuertes que pertenecen a sílabas distintas. Por la licencia que tiene el poeta, se puede quebrantar esa norma y en un poema puede aparecer, por ejemplo, puede aparecer la palabra poeta uniendo ese hiato, de manera que serían dos sílabas y no tres en caso de la gramática general. Esas tres licencias poseen los poetas para equilibrar sus composiciones líricas. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Muy bien. Entonces, en el mismo orden, para medir el verso, hay que tomar en cuenta, además de las licencias métricas, hay que tomar en cuenta la acentuación final. La acentuación final indica que para yo decir cuántas sílabas métricas tiene un verso, lo voy a separar, voy a dividir en sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay 11. La palabra última de este verso, golondrinas, es una palabra grave. La acentuación final dice que si la palabra grave es grave en el último verso, se queda igual, no hay variación. Pero en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La palabra colgar es una palabra aguda. Por lo tanto, si tiene 10, la acentuación final indica que debo sumarle una sílaba. Y este verso de 10 sílabas acabaría teniendo 11 sílabas. En este caso igual, recuerden que aquí hay una
sinalefa. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La palabra cristales es una palabra grave, por lo tanto, se queda igual. Este verso sigue teniendo 11 sílabas. Contando esta última, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 sílabas métricas, pero por acentuación final dice que si termina en aguda, debo sumarle una sílaba. En el caso de que la última palabra del verso sea esdrújula o sobresdrújula, sería inverso, se le restaría una sílaba. ¿Hasta ahí estamos claros, Neurona? Por supuesto que sí, profesora. Muy bien, entonces, como estamos tan claros y yo espero que ustedes allá estén tomando notas, vamos a jugar un poco. Vamos a la trivia del día de hoy. Y es súper sencilla. Desde sus casas, ayuden a Neurona, a ver quién lo hace primero, si ustedes en casa o Neurona aquí. Neurona, yo te voy a proponer 2 versos y me vas a decir a qué arte pertenecen y dónde está la sinalefa o si la hay, ¿verdad? O si tiene alguna diéresis o alguna sinéresis. ¿Estás lista? Estoy lista. El primer verso, viento en popa, a toda vela. El número 2 dice, Neurona, no solo en plata o viola troncada. ¿Lista? Espere, según lo aprendido, estoy analizando los versos. Ya tengo el análisis del primer verso. A ver. El primer verso tiene 2 sinalefas, uniendo la última vocal de la primera palabra con la siguiente. Es decir, al final de la palabra popa, al unirse la vocal A. Cabe destacar que este verso es de arte menor, porque tiene 8 sílabas métricas. Muy bien, Neurona. 8 sílabas. Correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto, Neurona. Muy bien. Y la próxima. Identifico una diéresis en el segundo verso. La diéresis está en la palabra viola, cuando se separan las vocales I, O, que generalmente, por regla gramatical, no deberían separarse porque forman un diptongo. Muy bien, Neurona. ¿Y tú sabías que la viola troncada es un instrumento musical muy parecido al violín? Así es, profesora. Bien. Estamos casi terminando nuestra clase, pero ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Vamos a ver, Neurona, ¿lo tienes? Por supuesto que sí. En el día de hoy hemos realizado un gran recorrido por todo lo concerniente al madrigal y aprendimos que el madrigal es una composición lírica con el que manifestamos sentimientos y pensamientos. También aprendimos sobre su estructura versificada y dijimos que el verso es cada una de las líneas que conforman las estrofas y pueden ser de arte menor o mayor atendiendo al número de sílabas. Otra cosa que vimos es que según la presencia o ausencia de la rima, estos pueden ser libre, suelto, rimado y blanco. Por último dijimos que para medir un verso debemos tomar en cuenta la licencia métrica o el permiso que nos permite quebrar las reglas gramaticales, diéresis, sinéresis y sinalefa,
Y es muy importante tomar en cuenta la acentuación final del verso. Muy bien, neurona. Excelente resumen. Hemos llegado a la parte final de la clase y quiero recordarles que pueden volver a ver esta clase visitando la página que ven en pantalla. Recuerden llenar las actividades de su cuadernillo y las propuestas por su maestro guía que está en la escuela. Antes de irnos, quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre una porción que está escrita en un libro sagrado. Hablando de las experiencias del corazón y la expresión del hombre, el dulce cantor de Israel, quien fuera el segundo rey, David, en uno de sus salmos escribió: «Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti elevo mi alma». En tiempos tan convulsos, donde parece que todos los cimientos se estremecen, eleva tu alma a Dios. Disfruta, contempla de su grande amor. Sigue las pautas, las señales, los pasos que Él ha trazado para tu vida. Eleva a Él tu alma y descansa, porque todo saldrá bien. Hasta la próxima clase. Bonjour tout le monde, bienvenue à ton espace d'apprentissage. Prends ton cahier de français, ton stylo, ton crayon et surtout ta bonne disposition pour apprendre le français. Je suis Clément Jetro, ton prof de français. Bienvenido a este espacio para el aprendizaje, diseñado especialmente para ti. ¡Claro! Tú mismo. Toma tu cuaderno de francés, tu lápiz, bolígrafo y vamos a aprender a hablar de nuestra ubicación tomando en cuenta los continentes. Pero antes, tenemos una información de suma importancia a compartir contigo. Tu atención, por favor. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Et voilà, formidable. Lavarnos las manos, usar la mascarilla de forma correcta, mantener nuestra distancia física. Esto es proteger nuestra salud, nuestra vida y la de nuestra gente. Bonjour, Neurona. Ça va? Ça va très bien, merci. Et voilà. Maintenant, nous vous invitons a jeter un coup d'œil rétrospectif. Te invitamos a que veamos de qué hablamos en la clase anterior.
hablamos de nuestra ubicación, nuestro domicilio, tomando en cuenta sector, ciudad o el espacio donde estamos localizados. ¿Te acuerdas de esto? Por supuesto. Très bien. Par exemple, ¿te acuerdas cuando decimos j'habite à La Vega, une grande ville située au nord de la République dominicaine? Voilà, très connue pour son carnaval. ¿Te acuerdas de esto? Y has visto la celebración del carnaval de La Vega, ¿no? Exactement, très connu. Et voilà. Et maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Et aquí nuestra palabra clave, habiter, vivir. Habiter, c'est avoir son domicile dans un lieu quelconque, y résider, faire sa demeure quelque part. Par exemple, habiter à la campagne, en ville, dans un quartier. Vivir es residir, tener su domicilio en un lugar, hacer su morada en algún lado. Por ejemplo, vivir en el campo, en la ciudad, en el barrio. Voilà. Dentro de todo lo que habíamos aprendido en la clase anterior, aparecen también los puntos cardinales que usamos para ubicarnos. ¿Recuerdas los puntos cardinales? ¿Puedes decirlo? Por supuesto. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Très bien, merci. Et maintenant, nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur notre vocabulaire de la clase anterior. Te invitamos a que eche un vistazo sobre nuestro vocabulario anterior. J'habite dans une ville. Vivo en una ciudad. J'habite dans un village. Vivo en un pueblo. J'habite à la campagne. Vivo en el campo. Zone urbaine. Zona urbana. Zone rurale. Zona rural. Une ville. Una ciudad. Un village. Un pueblo. C'est une grande ville. Es una gran ciudad. C'est un petit village. Es un pueblo pequeño. C'est une communauté rurale de Barahona. Es una comunidad rural de Barahona. Très bien. Ahora te invito a que escuches con mucha atención las siguientes oraciones y detectar el punto cardinal en cada expresión. J'habite au nord du pays. J'habite au nord du pays. Vivo en el norte del país. ¿Has pensado en alguna ciudad, algún espacio en el norte del país? El Cibao. Te recuerdo que en varios textos no mencionamos norte, sino Cibao. Bien. Nicole habite au sud de Santiago. Nicole habite au sud de Santiago. Nicole vive en el sur de Santiago. Ma grand-mère habite à l'est de San Francisco. Ma grand-mère habite à l'est de San Francisco. Mi abuela vive al este de San Francisco. Moi, j'habite à l'ouest de La Vega. Moi, j'habite à l'ouest de La Vega. Yo
vivo al oeste de La Vega. Bien. Santiago se trouve au nord du pays. Hein? Santiago se trouve au nord du pays. Santiago se encuentra en el norte del país. Santiago se encuentra al norte del país. J'habite au nord de la Romana. Hein? J'habite au nord de la Romana. Yo vivo al norte de la Romana. ¿Está pensando en dónde? Sí, ahí mismo. Très bien. Ils habitent au sud de Montecristi. Ils habitent au sud de Montecristi. Ellos viven al sur de Montecristi. Ellos viven al sur de Montecristi. Et toi, tu habites où? ¿Y tú? ¿Dónde vives? Profesor, hay muchas interacciones en las redes sociales. Voilà. Miguel Campuzano desde Capotillo nos pregunta: Profe, ¿cómo on dit j'habite dans ce barrio popular de la capital? Très bien. Miguel Campuzano desde el Capotillo. Agradecemos tu sintonía, Miguel. J'habite dans un barrio populaire de la capital. Hay dos expresiones, dos palabras que vamos a hacer la traducción y pronunciarlas también. Barrio, quartier. ¿Ah? Quartier. ¿Puedes repetirlo, Miguel? Quartier. Très bien. Barrio, quartier. Popular, populaire, populaire. ¿La repetiste? Très bien. Barrio popular, quartier populaire. Así que tu oración es: j'habite dans un quartier populaire de la capitale. Vivo en un barrio popular de la capitale. Très bien, Miguel. Il y a une autre réaction, Neurona? Oui, profesor. Verónica Céspedes desde Villas Agrícolas nos envía lo siguiente: J'habite à Villas Agrícolas, et quartier au nord de la capitale. Et voilà, nous avons déjà appris à nous orienter sur le territoire dominicain. Où se trouve la République dominicaine? Hemos aprendido ya a ubicarnos sobre el territorio dominicano. ¿Dónde se encuentra la República Dominicana? La République dominicaine se trouve sur le continent américain. Non? La République dominicaine se trouve en Amérique. Ah! Combien de continents il y a dans le monde? ¿Cuántos continentes hay en el mundo? ¿Puedes responder a esta pregunta? Oui, professeur. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanique. Très bien. Il y a traditionnellement 5 continents. Voilà. Non, 5 continents habités, hein, habitados. Et maintenant, si vous observez, nous avons dit la República Dominicana se encuentra en América. Yo sé que tú lo sabías. Maintenant, nous allons faire un très court exercice. Vamos a hacer un ejercicio bien cortito. Y para eso te invito a que selecciones la respuesta correcta. Bien, son 4 oraciones a ser completadas
seleccionando entre la A, la B y la C. Bien. Numéro 1. Les États-Unis se trouvent en Europe, Amérique, Asie. Los Estados Unidos se encuentran en Europe, Amérique, Asie. Quelle est la réponse? La B. Amérique. Très bien. Les États-Unis se trouvent en Amérique. Los Estados Unidos se encuentran en América. Numéro 2. La Chine se trouve en Europe, Amérique, Asie. China se encuentra en Europe, Amérique, Asie. Quelle est la réponse correcte? La C. Asie. Exactement. La C, Asie. La Chine se trouve en Asie. China se encuentra en Asia. Numéro 3. Quel pays se trouve en Afrique? Quel pays se trouve en Afrique? L'Espagne, Brésil, l'Égypte. ¿Cuál país se encuentra en África? L'Espagne, le Brésil, l'Égypte. Quelle est la réponse? La C. L'Égypte. Très bien, l'Égypte. L'Égypte se trouve en Afrique. Egipto se encuentra en África. Numéro 4. La République dominicaine se trouve en Europe, en Amérique, en Asie. La République dominicaine se trouve en Europe, Amérique, Asie. Quelle est la réponse? La B. Amérique. Très bien. La République dominicaine se trouve en Amérique. La República Dominicana se encuentra en América. ¿Estamos? En América. Et voilà. Maintenant, je t'invite à observer la carte géographique del Gran Santo Domingo. Ahora, te invito a que observes el mapa del Gran Santo Domingo. Ya lo estás viendo. Sí. Bien. Ahora, observando el mapa, te invito a que completes las siguientes oraciones. Número 1. Villamella se trouve de Santo Domingo. Puedes completar con, sí, con el punto cardinal. Así es. Bien. Villamella se trouve au nord de Santo Domingo. Villamella se encuentra en el norte de Santo Domingo. Très bien. Numéro 2. Mano Guayabo se trouve de Santo Domingo. À l'ouest. Exactement. Mano Guayabo se trouve à l'ouest de Santo Domingo. Mano Guayabo se encuentra al oeste de Santo Domingo. Numéro 3. Invivienda se trouve de la capitale. Invivienda se trouve de la capitale. ¿Tienes la respuesta? À l'est. Exactement. Invivienda se trouve à l'est de la capitale. Invivienda se encuentra al este de la capital. Numéro 4.
La zone coloniale est située de la capitale. La zone coloniale est située de la capitale. La zona colonial está situada de la capital. ¿Tienes la respuesta? Oui. Au sud. Exactement, au sud. La zone coloniale est située au sud de la capitale. La zona colonial se encuentra al sur de la capital. ¿Qué tal te fue? Bien, bravo, ça a été très bien, formidable, non? Ah, voilà, Neurona. Oui, professeur. Tu as appris quelque chose aujourd'hui? Oui. Mhm. Il y a ce continent, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Très bien. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie. Très bien. Autre chose? La République dominicaine se trouve en Amérique. Merci pour votre formidable participation, Neurona. Y voilà. Agradecemos tu sintonía de siempre. Recuerda, el conocimiento en la lengua francesa te puede traer grandes ventajas, sea para tu futuro estudiantil o laboral, para fortalecer, reforzar tus aprendizajes. Puede consultar tu profesor o visitar la página que aparece en pantalla. Ça a été tout pour aujourd'hui. Bye bye, au revoir, Dieu vous bénisse. Bienvenidos mis queridos estudiantes a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza, donde trabajaremos con una de las ramas de las ciencias naturales, la física. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu entorno. Te solicito que prestes mucha atención para así poder sacar el mejor provecho de este proceso educativo. Busca tus útiles escolares y ha llegado el momento de lavarnos las manos observando el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que para preservar tu salud y la de los tuyos, debes tomar estas medidas de manera correcta. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Tenemos nuestra palabra clave para el día de hoy, porque iniciaremos nuestra clase con mucho entusiasmo. Y la palabra clave para hoy es Julius
o joules. Julio o Joule es la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor. Este es el equivalente al trabajo que produce una fuerza constante de 1 newton, cuyo punto de aplicación recorre 1 metro en la misma dirección de la fuerza. Así es. El julio es la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional. Neurona, ¿te gustaría darnos un repaso de la clase anterior, por favor? Por supuesto que sí. En la clase anterior, aprendimos acerca del movimiento de caída libre y vimos que cuando dos cuerpos son lanzados al vacío al mismo tiempo, estos caen simultáneamente, siempre y cuando la resistencia al aire sea mínima. Y por último aprendimos que el valor de la gravedad en la superficie terrestre es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Así es. Muy buen resumen, Neurona. Y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo. Vamos a trabajar con un tema súper interesante que es el trabajo. ¿Sabes lo que es el trabajo? El trabajo es una acción que realiza un cuerpo que requiere de un gasto o consumo de energía. Por ejemplo, cuando empujamos una mesa o cuando levantamos una caja, estamos realizando un trabajo. Pero debemos prestar mucha atención a esta definición, ya que en física no siempre que se aplique una fuerza se está realizando un trabajo. Debe existir un desplazamiento o movimiento de ese cuerpo para que digamos entonces que físicamente se ha realizado un trabajo, ya que el concepto de trabajo en física está íntimamente relacionado con las transformaciones que sufren los cuerpos. Estas transformaciones pueden ser térmicas, pueden ser mecánicas, y una de las más evidentes y más fáciles de estudiar son las transformaciones mecánicas, es decir, aquellas que guardan relación con el movimiento. En esta clase, entonces, vamos a introducir el trabajo como tal y cómo lo entendemos desde el punto de vista de la física, centrándonos en un tipo de trabajo específico denominado trabajo mecánico. Al finalizar esta clase, entenderemos el concepto de trabajo desde el punto de vista de la física. También vamos a identificar el trabajo de la fuerza de rozamiento y, lo más importante, vamos a relacionar el trabajo y todo lo aprendido en esta clase con nuestra vida cotidiana. Entonces, el trabajo podemos decir que es una forma de transferencia de energía entre los cuerpos. Este puede ser de forma mecánica, como una realización de trabajo propiamente dicha, o de forma térmica, que ocurre cuando hay una transferencia de calor de un cuerpo a otro. Para realizar un trabajo, es preciso entonces aplicar o ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que este cuerpo se desplace, es decir, que ocurra un movimiento. Entonces, ¿de qué depende el trabajo realizado? El trabajo realizado dependerá del valor de la fuerza aplicada, del desplazamiento de ese cuerpo y del coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Tenemos entonces que el trabajo, que se representa con una W, será igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Ahora bien, nos surge una pregunta. ¿Qué es el coseno? Vamos a ver. Si tenemos un triángulo rectángulo, podemos ver que este tiene varios lados
y que esos lados tienen nombre. El lado más largo se denomina hipotenusa y los dos lados restantes son los catetos. Tenemos el cateto opuesto, que es aquel que está contrario al ángulo, y el cateto adyacente, que es aquel que está contiguo o al lado de ese ángulo. Cuando nosotros realizamos entonces una división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, obtenemos el coseno, es decir, que el coseno es la división o el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Ahora bien, tenemos una forma mucho más fácil de identificar el coseno de un ángulo y es a través de una calculadora científica. Si cuentas con una en tu casa, o puedes también buscarla en internet o descargarla como una aplicación, será mucho más fácil. Tendremos entonces que presionar el coseno, la tecla coseno, que en algunos casos primero debemos presionar función coseno y luego el ángulo que quieres buscar. ¿Qué sucede? Que cuando estamos realizando un trabajo, generalmente lo hacemos de manera horizontal si estamos empujando. Entonces, si el cuerpo está en dirección horizontal y la fuerza se realiza en la misma dirección, tendremos un ángulo de 0 grados. Lo mismo ocurre cuando la fuerza se está realizando hacia arriba y también el desplazamiento está en la misma dirección, en dirección vertical. Su ángulo será de 0 grados. En ese caso, un ángulo de 0 grados, su coseno será igual a 1. Para un ángulo de 0 grados, su coseno será igual a 1. Ahora bien, existe un trabajo que se llama trabajo de la fuerza de rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, por lo cual estará en el mismo plano, pero en dirección contraria. Ahora bien, este entonces tendrá un ángulo de 180 grados y su coseno será igual a -1. Es decir, que la fuerza de rozamiento es una fuerza contraria al movimiento, se opone al movimiento. Por eso vemos que cuando el ángulo es de 0 grados, su valor es 1, pero cuando es de 180 grados, su valor es -1. Vamos a ver, ¿tenemos alguna pregunta en las redes sociales de lo que hemos explicado hasta ahora? Sí es, profesora. Nos han llegado algunas inquietudes. Joanny Benzán, desde Higüey, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular el trabajo? Interesante pregunta, Neurona. Para calcular el trabajo utilizamos la siguiente fórmula. W, que representa el trabajo, es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, que también podemos expresarlo de la siguiente manera. W es igual a fuerza por la variación del desplazamiento. Veamos entonces, ¿habrá alguna otra pregunta, Neurona? Así es, maestra. Rafael Castillo, desde Pedernales, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional? Excelente pregunta. La unidad de medida del trabajo en el sistema internacional es el julio o joules y este se representa con una J. Te recuerdo que la unidad de medida de la fuerza es el newton en el sistema internacional y el desplazamiento, como se trata de una longitud, su unidad de medida es el metro. ¿Qué te parece si ahora realizamos un ejercicio? Me parece bien. Veamos el siguiente ejercicio. Una fuerza de 100 newton
actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal, en la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 metros, ¿cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza? Ya que conocemos el problema o ejercicio, vamos a extraer los datos. Lo primero es la fuerza, que tiene un valor de 100 newtons, un ángulo de 0 grados, ya que el ejercicio nos dice que el cuerpo se desplaza a lo largo de un plano horizontal, pero que también el movimiento se realiza en esa misma dirección. Entonces tendremos un ángulo de 0 grados. Otro dato que tenemos es el desplazamiento, que será igual a 20 metros. Y por último, el trabajo, que no lo conocemos. Le colocamos un signo de interrogación. Como todos los datos están expresados en su unidad de medida del sistema internacional, lo único que debemos es proceder a sustituir cada variable por su valor en la fórmula. La fórmula es, ¿la recuerdan? Trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Tenemos entonces que sustituir. Trabajo es lo que estoy buscando, la fuerza de 100 newton por el coseno de 0 grados por el desplazamiento, que es igual a 20 metros. Entonces, resolvemos. 100 por el coseno de 0 grados, habíamos dicho que es igual a 1 por 20 metros. Neurona, si multiplicamos 100 por 1, esto nos da 100. ¿Y 100 por 20, neurona? 2000 julios. Muy bien. 2000 y le colocamos su unidad de medida, que es el julio, en el sistema internacional. ¿Claros hasta aquí, neurona? Así es, maestra. Entonces vamos a realizar otro ejercicio. Un escalador con una masa de 60 kilogramos invierte 30 segundos en escalar una pared de 10 metros de altura. Calcula: A. El peso del escalador. B. El trabajo realizado en la escalada. C. La potencia real del escalador. Este ejercicio se compone de 3 partes. En la primera parte vamos a calcular el peso del escalador. Sería la parte A. Y para esto sacamos los datos. Tiene una masa de 60 kilogramos. También nos habla de un tiempo que es igual a 30 segundos. Aparte de esto, también una altura de 10 metros. Ahí tenemos los datos. El peso se va a calcular tomando en cuenta la segunda ley de Newton, ley de dinámica o de fuerza. Entonces, utilizaremos la siguiente fórmula. Peso es igual a masa por gravedad. Vamos a sustituir cada variable en la fórmula. Peso es igual a la masa, 60 kilogramos, por la gravedad, que dijimos que el valor de la gravedad en la superficie terrestre es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, lo único que debemos hacer aquí es una multiplicación. Si multiplicamos 60 por 9.8, ¿cuál sería el resultado, neurona? 588 newton. Muy bien. El peso entonces será igual a 588 newton.
ya que el peso es una fuerza y dijimos que la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el newton. Una vez que tenemos este resultado, lo podemos colocar en los datos, porque ya hemos descubierto otro dato. Vamos a borrar para continuar con la parte B. En la parte B del ejercicio debemos calcular el trabajo realizado en la escalada. Como es una escalada, el trabajo se está realizando hacia arriba, ya que el escalador debe soportar su peso y aplicar una fuerza igual a su peso para poder escalar. Por lo tanto, la fuerza se realiza en sentido y dirección vertical hacia arriba y el movimiento por igual. Como están en el mismo plano, hemos descubierto otro dato y es que el ángulo también será igual a 0 grados porque ambos están en dirección vertical y en sentido hacia arriba. Tenemos entonces que el ángulo es de 0 grados. ¿Hasta ahí estamos claros, neurona? Así es. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el trabajo realizado. Dijimos que la fórmula del trabajo es igual a la fuerza por el ángulo, el coseno del ángulo, por el desplazamiento. Sustituimos cada variable por su valor. Trabajo será igual a la fuerza realizada, que fue de 588 newton multiplicado por el coseno de 0 grados multiplicado por el desplazamiento, que nos indica que fue a una altura de 10 metros. Entonces, tenemos 588 newton. El coseno de 0 grados, ¿cuánto es, neurona? Dijimos que es 1. Muy bien. Y lo multiplicamos, entonces, 588 multiplicado por 1 será 588. Y si esto lo multiplicamos por 10, ¿cuál sería el resultado? 5.880. 5.880. Como estamos buscando un trabajo, entonces la unidad de medida será julio. Y ya hemos resuelto la parte B de nuestro ejercicio. ¿Preguntas hasta ahora, neurona? No hay ninguna pregunta, profesora. Todo muy claro, solo tenemos que multiplicar. Vamos a la parte C de nuestro ejercicio. Podemos borrar, lo podemos colocar por aquí. Trabajo es igual a 5.880 julios. Y borramos por aquí. La parte C de nuestro ejercicio nos pide calcular la potencia del escalador. La potencia real del escalador. Este se calcula realizando el cociente entre el trabajo y el tiempo empleado para realizar este trabajo. Entonces, la potencia será igual al cociente entre el trabajo y el tiempo empleado en realizar
esa escalada. Sustituimos cada variable por su valor y tenemos que la potencia será igual al trabajo 5.880 julios entre el tiempo, que es 30 segundos. Neurona, si dividimos 5.880 entre 30, ¿cuál será el resultado? 196. Muy bien, 196. Entonces tenemos que la potencia será igual a 196 joules sobre segundos, que es lo mismo que 196 watts, que se representa también con una W. Por eso la pusimos mayúscula, para no confundirla con el trabajo. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, neurona? No hay ninguna pregunta. Pues pasaremos con la trivia. En el día de hoy hemos preparado una trivia de falso o verdadero. Si es falso, debes justificar las falsas. La primera pregunta, el primer enunciado dice de la siguiente manera: el trabajo es una de las formas de transferencia de energía entre los cuerpos. Identifico que es verdadero. Muy bien. Vamos con la segunda. ¿El trabajo se mide en metros? ¿Podrías repetirlo? ¿El trabajo se mide en metros? Identifico que es falso, porque el trabajo se mide en julios. Muy bien, neurona. Seguimos. El coseno de un ángulo se define como el cociente entre el cateto adyacente a ese ángulo y la hipotenusa. Un momento, estoy analizando. Eso es verdadero. Muy bien, neurona. Última pregunta. La fórmula del trabajo es: trabajo es igual a fuerza por metros. Identifico que es falso. La fórmula es W es igual a F por D, fuerza por desplazamiento. Muy bien. Hemos finalizado nuestra trivia del día de hoy. ¿Qué te parece si nos haces un resumen de todo lo aprendido en esta clase? Un momento, estoy actualizando mi base de datos. Hoy aprendimos el concepto de trabajo, el cual está íntimamente relacionado con las transformaciones que sufren los cuerpos, especialmente las transformaciones mecánicas, es decir, las relacionadas con el movimiento de los cuerpos, centrándonos en el trabajo mecánico. También aprendimos que en física, para que se realice un trabajo, es preciso ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que el cuerpo se desplace. Cabe destacar que la fórmula para calcular el trabajo es la siguiente: trabajo es igual a fuerza por coseno del ángulo por desplazamiento. Muy buen resumen, neurona. Espero que en casa hayas podido realizar un resumen igual o similar a este, para seguir profundizando todos los conocimientos adquiridos el día de hoy. Si tienes alguna duda, puedes volver a observar este video en la página que aparece en pantalla. También te puedes comunicar con tu maestro titular. Y ya para finalizar, te dejo con una frase del escritor Max Lucado que va acorde con los tiempos que estamos viviendo. Saldrás de esta. No será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará todo este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma, no hagas ninguna tontería y no te desesperes, porque saldremos de esta. Hasta la próxima.